vengas porque te voy a mandar a de tu madre. Sos una pelotuda. No es parte de la personalidad de Jorge, ni muchísimo menos, porque es una persona que, bueno, en el día a día de sus actividades se verá que es una persona que lucha mucho contra este tipo de agresiones y demás. Es una persona que hace trabajo de mantenimiento de la quinta que es de mi madre, propiedad de mi madre. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no parece ser el único observado por su labor o por el manejo de asuntos personales. Hay otros funcionarios cuestionados por la mesa chica que rodea al presidente Mauricio Macri y que está encabezada por el jefe de gabinete Marcos Peña. La cúpula del gobierno, que también integran los vicejefes de gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, evalúan mensualmente los resultados de cada funcionario a través de un tablero de gestión al que acceden desde cualquier computadora. El escándalo mediático con Triaca encendió las alarmas que exceden a las planillas de gestión. Me dice, no hay motivo, pero todo se termina, todo lleva un ciclo, ¿viste cómo es esto? Quédate tranquila que vas a tener continuidad. Yo trabajo como interventora en el Sindicato de Marineros, en el SOMU. Soy delegada interventora de ahí desde el 1 de abril del 2017, que es donde me metió Jorge. Yo en el SOMU trabajo de lunes a viernes de 9 a 17. Pero si surgía algún evento o algo importante, no, yo me tenía que ir del SOMU y ir a preparar todo para el evento que haya. Como consecuencia, a Triaca lo mandaron de vacaciones, pero públicamente fue respaldado por el gobierno. Consideramos que es un excelente ministro de Trabajo y respaldamos su trabajo en ese sentido. No sentimos que, si bien es un error, no sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo. La está sufriendo mucho y no creo que tenga que llegar a renunciar. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. Otro de los más complicados es el ministro Oscar Aguad. Primero quedó en la mira cuando firmó un acuerdo con la empresa Correo Argentino de la familia Macri que generaba un perjuicio millonario al Estado. Yo lo he dicho y lo ratifico, jamás consulté este tema con el presidente porque el presidente tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde algún familiar esté involucrado en el tema. Y después, ya como ministro de Defensa, fue duramente cuestionado por manejar con impericia la búsqueda del submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes. Las condiciones del ambiente extremo donde se desarrolló este suceso y el tiempo que había sucedido, que había transcurrido, era incompatible con la existencia de vida humana. Es decir, que están todos muertos. Exactamente. Otro de los apuntados es el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el manejo de los aumentos de tarifas y por los conflictos de intereses que aparecieron por su pasado como empresario del sector petrolero. Esto se hizo, como ha dicho varias veces el presidente Macri, de la forma más gradual que nos permitía la grave herencia que hemos recibido en el sector energético. El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, es otro de los puntos flojos del gabinete y es cuestionado por el manejo de los incendios y las inundaciones en todo el país. De una forma, lo que parecía una especie de profecía apocalíptica, los argentinos y el mundo empezamos a ver que acá tenemos incendios, en la provincia de Santa Fe tenemos inundaciones y esto habla justamente de lo que se llama adaptación, que es cómo nos vamos a ir organizando para que lo que le hicimos al planeta, que nos devuelve multiplicado con estas catástrofes, estemos en condiciones de minimizar riesgos. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echever, es otro de los que está en la mira de la justicia. Tiene denuncias por trabajo esclavo, evasión, vaciamiento y lavado de dinero. Tiene causas abiertas en la justicia, en lo civil y comercial, en lo penal ordinario y en lo penal en el foro federal también. 18 causas en total. Descarto que nuestro presidente Mauricio Macri no ayude, yo le solicito que me ayude. Y uno de los ministros más importantes, pero más denunciado a la vez, es Luis Caputo. Fue acusado por negocios con el dólar futuro, apareció en los Paradise Papers y tiene una causa por irregularidades con la ANSES, que según Luis Barrionuevo lo va a llevar a la cárcel. Este gobierno, en abril, mayo, va a tener un primer funcionario que va a estar preso también. ¿Quién es? Luis Caputo. Luis Caputo acaba de vender la empresa. ¿Por qué? Porque trabajaron la plata del ANSES, la sacaron la plata y están las denuncias hechas, están en la justicia, están elaborados. Y la pusieron en un banco donde él era socio del banco a ganar 20 millones en intereses. Qué grave lo que está diciendo. Sí, no, grave, está en la justicia. ¿Va a seguir bancando Macri a sus ministros más cuestionados?
Hay que tener mucho cuidado con los anuncios del gobierno. En general, el gobierno hace anuncios y los presenta al estilo pro, digamos, con globos, con mucha buena noticia, mucha gente sonriendo, mucha gente delgada saludando. Y después cuando uno ve los anuncios siempre tienen como algo escondido. Piensen en la reparación histórica de los jubilados, que se disfrazó de un gran logro, pero abajo venía un camuflaje por el cual se disponía de buena parte de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, el Fondo de los Jubilados. La reparación histórica para cantidad de jubilados no pasó a ser una gran mejora, sino que fue poca guita, y todavía se debate si fue una real mejora o fue una manera de sacarse los juicios de encima. Algo parecido me parece que viene acá, con el anuncio de hoy de la austeridad en los funcionarios. ¿Está bien que el gobierno predique con el ejemplo? Sí, está bien. Y la verdad que de vez en cuando es bueno que esto suceda. Pero cuando uno ve que se está proponiendo un recorte del 25% de los cargos que rodean al Poder Ejecutivo, pero cuando uno hace un poco de memoria ve que el mismo gobierno, cuando asumió, amplió la cantidad de ministerios y aumentó la planta de la política propiamente dicha, vale decir, del Poder Ejecutivo, en cuanto en el 25%, la cosa suma cero. O sea, Macri asumió y amplió en un 25% la cantidad de puestos del Poder Ejecutivo. 2 años después rebaja esa cantidad en un 25% y anuncia que va a haber 1.000 empleos menos en la órbita del Poder Ejecutivo. O sea que están resolviendo el problema que ellos mismos habían generado. Claro, seguramente van a echar gente que no es gente que vino con ellos y van a hacer un recambio de gente para tener gente de confianza propia, pero más o menos la cuenta da suma cero. No va a haber aumento de paritaria para los secretarios, directores y ministros. Bueno, este es un buen dato. Y después está el otro dato, el dato de que no va a poder haber parientes de grado de consanguinidad directa, ¿sí? Esto excluye a los primos, ¿sí? Los primos no, esos van a zafar. Y entonces ahí después nosotros les vamos a mostrar más o menos el árbol genealógico de los que se tienen que ir a su casa y de los que no. Esto es realmente un anuncio trascendente en términos de guita, porque acá de lo que se está hablando y de lo que es la cuestión crucial que tiene el gobierno por delante es ver cómo hace para reactivar la economía y al mismo tiempo bajar el déficit fiscal. La receta del kirchnerismo era cobrar más impuestos, era aumentar la recaudación. La receta del gobierno es bajar impuestos pensando que esto va a reactivar la economía y, por otro lado, recortar gastos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que en estos 2 años se terminaron y se dieron de baja 11.000 puestos de trabajo en el Estado. Es mucho. ¿Sí? A lo largo de 2 años son 11.000 puestos de trabajo. Hoy, sin ir más lejos, estaba a punto de estar cortada la avenida General Paz por los trabajadores del INTI, porque echaron a 200 trabajadores del INTI. Uno dirá, bueno, debe haber algunos que podían recortarse, pero 200 trabajadores en el INTI habla un poco también, a manera de metáfora, de la bola que le piensa dar al gobierno al estímulo a la industria. ¿Sí? Hay una tradición en la Argentina de darle bola a la industria y algún grado de desarrollo tecnológico a través del INTI. Sin embargo, hoy echaron a 200 del INTI. No parece un buen síntoma si alguien quiere decir que quiere alentar o ayudar desde el Estado a los emprendimientos industriales. ¿Quién fue el más familiero, el de los más familieros que había? ¿Quién era? Por supuesto, Jorge Triaca. Una de las cosas que empiezan a ver muchos es que una manera de descomprimir o de hacer un gesto positivo hacia la sociedad, el gobierno busca predicar con el ejemplo, recortando aumentos y echando empleados públicos y sacando a los parientes, es para compensar el efecto Triaca. Porque el ministro Jorge Triaca se convirtió en un ejemplo de varias cosas que el gobierno preferiría mantener escondidas abajo de la alfombra. Primero, maltrato. El maltrato a la empleada, a la casera, a Sandra Heredia, que después le tuvieron que poner 6 veces más de lo que hubieran acordado en un despido formal. 6 veces más. Fíjense que la última entrevista que dio Sandra Heredia la dio conmigo en América Noticias y después se llamó a silencio. ¿Por qué? Y porque era tal el quilombo que se había armado que alguien la llamó y le dijo, querida, basta, ¿cuánto querés? Y terminó arreglando por 6 veces más de lo que le hubiera correspondido como indemnización, simplemente para que se calle la boca. Y los primeros en dar a conocer el acuerdo por el cual
Sandra Heredia aceptaba la guita y se iba a su casa, fueron los propios voceros de Triaca. ¿Por qué? Porque dentro de ese acuerdo estaba el reconocimiento de que ella no había trabajado nunca en negro, porque esto era lo que más le dolía al ministro Triaca. Si bien no era él el que formalmente la contrataba, porque era el hermano, ella siempre trabajó básicamente a las órdenes de Triaca Jorge, no a las órdenes de Triaca Carlos, que era el ministro. Entonces, era una contradicción que, siendo diputado nacional, la tuviera en negro y que después, siendo ministro de Trabajo, la tuviera trabajando en esas condiciones, la maltratara de esa manera y, para colmo, la designara en un cargo semiñoqui como interventora de un sindicato al que se supone que venían a sanear. Hoy el presidente Mauricio Macri lo avaló a Triaca. Hizo una serie de declaraciones un poco confusas, queriendo decir, bueno, el ministro Triaca hizo un buen trabajo en el SOMU porque hubo voto electrónico, transparentó el sindicato, pero como nosotros tenemos la vara tan alta, no estaba bien designar a gente que no estuviera en condiciones ni capacitada. Nada, lo que estaba haciendo Triaca era darle una especie de sobresueldo encubierto y que lo pagara la gente del SOMU para tener a la casera contenta. Todo esto estalló por los aires y Triaca se convirtió en un ejemplo de esto. De doble discurso, de mostrarse dialoguista y afable y sonriente, invitar al diálogo en lo público, pero en lo privado maltratar a una empleada. Decir que vienen a transparentar un sindicato, pero nombrar a los amigos y a ñoquis o a los parientes para que se ganen un sueldito y tengan una changa, porque esto también se terminó comprobando que había un manejo similar de parte del juez que tenía intervenido el sindicato, el juez Canico Bacorral, que terminó designando a amigos, a parientes de amigos, ahí también en el sindicato SOMU. Y en el caso de Triaca también saltó. ¿Vieron cómo es esto? Una vez que te ponen en el foco de algo, empiezan a saltar las facturas antiguas que antes no hubieran llamado la atención. Ya en diciembre del año pasado había habido un petit escándalo con la hermana de Triaca que trabajaba en el Banco Nación. Y ahí alguien empezó a nombrar y a enumerar y vio que los Triaca, como los Orozco, eran muchos. Entonces, una hermana Triaca trabajaba en el Banco Nación. Hoy se conoció su renuncia. La esposa de Triaca, María Cecilia Lochisano, trabajaba en un cargo en la coordinación del Ministerio de Salud. También tuvo que irse a su casa. Y ahí también alguien le pasó la factura diciendo que, bueno, que algún grado de responsabilidad tenía en que no llegaran medicamentos retrovirales a la gente y que hubiera alguna demora en la entrega de medicamentos de los cuales se hacía cargo el Estado. Por último, otra hermana de Triaca trabajaba en un cargo, esos cargos de unos nombres incomprensibles, que uno no sabe bien para qué carajo sirven, ¿no? Que es la agencia de inversión y desarrollo que dependía del Ministerio de la Producción, todo el mundo a su casa, los Triaca volvieron a su casa. ¿Cómo será de insostenible el escándalo Triaca que la hiperoficialista Mirta Legrand dijo esto? Llama Macri hoy y te preguntábamos bien, ¿qué le contestás? Que no vamos bien, que no vamos bien. Que hay muchas quejas de la gente, muchísimas, la gente se queja mucho. Y además venden muy mal lo que hacen bien, lo venden mal. No lo venden. Lo que hacen bien, lo venden mal. No lo venden. Después te pregunta, ¿a Triaca lo tiene? Mala difusión. Te pregunta si a Triaca lo tiene que remover. Yo creo que sí, creo que sí que lo tiene que remover. Sí, creo que sí que lo tiene que remover. Sí, ha tomado estado público. Me molesta, por ejemplo, la actitud que tuvo el gobierno con respecto a los tripulantes del ARA San Juan, o al submarino, mejor dicho. El presidente debe haber recibido a los padres y a los familiares o darnos explicaciones de qué ha sucedido realmente. Nunca hemos sabido. No tiene contacto directamente. No quiere utilizar, por no parecerse a los kirchneristas, no quiere utilizar jamás la cadena nacional y comete un grave error. Bueno, ella tiene la propia Mirta Legrand, digamos, si alguien oficialista, cercana a Mauricio Macri es ella, y ella empieza a sentirse la inquietud por la figura del ministro Jorge Triaca. A ver, ¿hasta hace cuánto? Hasta hace 3 semanas nadie sabía quién era Triaca, nadie sabía quién es. Si uno paraba por la calle y le preguntaba quién es el ministro de Trabajo Jorge Triaca, nadie lo sabía. Sin embargo, algo que todo el mundo entiende es alguien que aparece insultando a la casera y después teniéndola trabajando en negro. Eso lo entiende todo el mundo.
Puede haber otros ministros, tal vez más cuestionados por sus conflictos de intereses, como el ministro Aranguren o como el ministro Caputo, que tienen guita en el exterior y al mismo tiempo intervienen en comisiones y la deuda. Pero eso es muy difícil de comprender para el común de la gente. Ahora bien, alguien que aparece insultando a la casera y la tenía en negro y después la despide, eso en la Argentina lo entiende todo el mundo y por eso el ministro Triaca se hizo hiper famoso y a partir de ahí empezaron a salir cosas que también entiende todo el mundo. ¿Cómo es posible que tuviera a las dos hermanas y a la esposa trabajando en el Estado? Se tuvieron que ir. ¿Cómo es posible que hubiera designado a la propia casera en un puesto semiñoqui, que era tan importante que iban a transparentar el sindicato? Pero la verdad era tan importante que si Triaca llamaba tenía que dejar de hacer todo lo que estuviera haciendo en la seccional del Sumo para ir a prepararle el asado. Entonces tan importante no era. Bueno, en eso terminó convertido el ministro Jorge Triaca, en un emblema de estas incoherencias del gobierno, del diálogo, de poner buena cara, de hablar muy bien, de qué sé yo, pero después cuando se dan vuelta muestran su verdadero rostro. En esto terminó convertido el ministro Jorge Triaca, a quien, sin embargo, hoy el presidente Mauricio Macri defendió. Claramente, Triaca en lo que hace a su parte, vos no mezclaste las que hizo el juez, que no tenemos nada que ver. Reconoció el error, pidió disculpas, algo que valoro, pero claramente lo que se hizo en términos de intervención se hizo bien. Se limpió, se hizo una elección transparente, hasta con voto electrónico, se eligieron nuevas autoridades y el Caballo Suárez fue. O sea, no está más en el gremio. Está claro. Sí, eso está claro. Eso, en el trabajo de fondo ha sido impecable por parte del Ministerio de Trabajo. Bueno, el trabajo de fondo ha sido impecable por parte del Ministerio de Trabajo, con lo cual da a entender que Macri lo piensa respaldar a Triaca, pese al papelón de los insultos, de la casera y de los familiares designados en puestos de trabajo. Recuerden que en su momento todos los partidos de la oposición se horrorizaban de, por ejemplo, la designación de la hija de Agustín Rossi en el Banco Nación. Y cuando después se empezó a saltar la lista de la cantidad de familiares que tenía Cambiemos en puestos de la Administración Nacional, esto empezó a llegar a un lugar que hacía crujir algo de la credibilidad del gobierno. El gobierno en los últimos meses bajó, ¿cuánto? 8, 10 puntos, 2 meses seguidos en imagen positiva. Tenían que hacer algún gesto, alguna muestra, aunque sea cosmética, de predicar con el ejemplo. ¿Por qué les digo cosmética? Porque la cuestión del gasto, del ahorro real que puede representar el hecho de que haya 1.000 empleados menos o de que los funcionarios no se aumenten este año los sueldos va a representar un ahorro de 1.500 millones de pesos. Claro, para cualquiera de nosotros es un dineral. En términos de ahorro del Estado no parece mucha plata, no parece mucha plata. Piensen que la reforma previsional se hizo aspirando a recortar 100.000 millones de pesos y finalmente lograron recortar 60.000 millones de pesos. O sea, ¿qué quiero decir? Le sacaron mucha más plata a los jubilados, ¿sí?, lo que se van a ahorrar de aumentarle, que lo que le van a recortar a los funcionarios, que por otra parte, con esa, algún día, digamos más adelante, se verá si estos funcionarios que ahora pueden cobrar menos de su sueldo, no será porque siguen teniendo algún sobresueldo de sus grupos empresarios de origen, ¿no? Aquello que yo siempre les comento, de que a este gobierno va a haber que analizarle bien la cuestión de la puerta giratoria. Si los funcionarios que provienen de grupos empresarios no van a firmar cosas que tarde o temprano van a terminar favoreciendo a los grupos empresarios de los que provienen y que por estar sentados en ese lugar, en ese despacho, no terminan recibiendo alguna alegría de sus grupos empresarios de origen. La que estaba muy enojada hoy, por supuesto, que otra cosa podía ser, es Cristina Fernández de Kirchner con los anuncios del gobierno, ¿sí?, que decía, aquí tienen, se hacen o piensan que somos estúpidos. Esto es lo que escribía Cristina. Macri recordará un 25% de los cargos políticos, la misma cantidad que aumentó cuando asumió, porque recordemos que Macri se convirtió en el presidente que más ministerios creó, y ustedes saben que una creación de un ministerio supone la creación de una serie de ramas del árbol genealógico de la burocracia, un organigrama de burocracia, con cargos y secretarías y gente que atiende todo esto. Bueno, aumentó el 25% la planta del Poder Ejecutivo y ahora terminan o prometen reducirla un 25%. Lo que no está claro es si no va a haber una especie de desfile entre las administraciones, porque recordemos que los que se van del Poder Ejecutivo Nacional pueden encontrar refugio
en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí no hay incompatibilidad. Quiero decir, Carolina Stanley, por ejemplo, es ministra de Desarrollo Social, pero su marido es el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. Ahí no hay incompatibilidad. Y es lógico en algún punto que no la haya, porque los dos son dirigentes políticos que vienen trabajando hace largo tiempo en la ciudad de Buenos Aires y no es que son cargos inventados. Ahí hay un grado de lógica, ¿sí? Pero insisto, todo esto que se hace de una manera espectacular, como para decir, predicamos por el ejemplo y no vamos a permitir el nepotismo, ojo, porque no sea cosa que en un par de meses descubramos que las hermanitas Triaca encontraron con Chavo, una en provincia y una en capital. Pero para más datos de todo esto, el que tiene la precisa, que tiene el árbol genealógico, el álbum de fotos, el book, todos los detalles, es el señor Néstor Espósito. Rolando, buenas noches. Hay dos cuestiones fundamentales. La primera es que lo que se recorta no es pesada herencia, son todos cargos políticos designados durante los últimos 2 años. Es decir, lo que se va a recortar no son cargos que tuvieran que ver con lo que había sido designado anteriormente. Y la otra cuestión... Y en el interín hay que recordar que echaron 11.000 personas, ¿no? Del Estado. Y la otra cuestión que también es central en toda esta historia es que la decisión que anunció el presidente Mauricio Macri hoy es inconstitucional por donde se la mire. Ya estamos. Hablando? Eso es la máquina de impedir, viejo. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque, a ver, no hay ninguna ley, mucho menos la Constitución Nacional, que diga que no puede ser contratado un familiar. El único obstáculo que se le plantea a una persona para incorporarse a la administración pública es la idoneidad. Vamos a suponer Bueno, pero no van a presentarse contra el propio pariente que lo nombró. Bueno, ¿no? Entonces... No, sería el colmo que las hermanas Triaca ahora presenten un recurso de inconstitucionalidad. Sería el colmo la cara de piedra. Entonces, lo que habría ahí es una decisión política que no se puede sostener jurídicamente. Si alguien se presentara, vamos a suponer que entre todos estos hay algún rebelde que diga, no, yo ¿por qué me voy a ir si me preparé toda mi vida para esto? Por ser cuñado de, por ser primo de, por ser hermano de ninguna manera. Y ¿sabes qué? En un tribunal ¿vos decís que lo le gana? darían la razón. Pero sin ninguna duda que lo gana. Mirá. Sin ninguna duda que lo gana. Bueno, vamos a los parientes, viejo, que es el morbo, un poco de morbo. De quiénes van a... Bueno, a esta hora hay que decir que ya hay 6 parientes que están fuera del gobierno. Los 3 de Triaca, el hijo del ministro de Turismo, el yerno de Ahí están las Triacas, las Triaca Boys, las Triaca Girls. 3 bajas. Cecilia Dochizano, que es la mujer, que era subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, esta área vinculada con los medicamentos con el cine. Mariana Recordemos que hubo mucha queja de la gente que recibe medicamentos oncológicos y retrovirales que decían que en las provincias no estaban llegando. Especialmente hubo algunas provincias de administración opositora, como San Luis, se alarmaron y dijeron, che, no están mandando los medicamentos. Y alguien dijo, che, ¿y de quién depende esto? Y alguien hizo foco en la esposa de Jorge Triaca. Las otras 2 son Mariana Triaca, hermana de Jorge, que era directora del Banco Nación, y la otra hermana, Lorena Triaca, que era directora de Asuntos Externos de la Agencia de Inversiones. Sí, hay que decir que la Dirección de Asuntos Externos de la Agencia de Inversiones no queda muy claro a qué se dedicaba, ¿no? Es como la Dirección de la Importancia del Agua en la Navegación, más o menos. Y hay debe haber una Dirección de los Efectos Conducentes, sí, también que no sabemos qué representa, pero bueno, en fin. Bueno, Triaca es el que sufrió la mayor cantidad de bajas, pero hay más funcionarios y vamos a repasarlo en las próximas placas. A ver, la lista es muy larga. Es muy larga. Y estamos hablando que no terminamos más, se nos va el programa. Estamos hablando solo de los conocidos. Marcos Peña sufre una baja que es la de Andrés Peña, su hermano, subsecretario de Desarrollo. Y te iba a preguntar por el primo. Ahí está, lo pusiste, Miguel Brown. Que es primo de Peña, va a seguir en la Secretaría de Comercio porque, bueno, con los primos todavía... Primos zafan. Primos zafan. Por ahora, primos zafan. Vamos con la próxima placa. Vemos el próximo funcionario. Rogelio Frigerio, 2 bajas. Acá hay que detenerse porque Victoria Costoya era la mujer de Frigerio y el director de Financiamiento Internacional y Cooperación Internacional. Sí, es otro título que suena Zanata, te digo. Tarjeta larga, claro. Financiamiento Internacional y Cooperación Internacional de Desarrollo Social suena a Zaraza. Bien. Por ahí es una tarea muy importante, pero qué sé yo. Los Frigerio tienen una larga historia política, sobre todo en el mundo del desarrollismo. Octavio Frigerio es el padre del ministro. Claro, pero ahí en ese caso, en el caso de Octavio fue interventor de YPF en los tiempos del menemismo. Uno podrá coincidir o no ideológicamente, pero algo que ver con YPF tiene, previamente a su propio hijo. Y además tiene el Suena medio injusto. Claro. Y tiene el expertise, porque además es director de YPF. Y Mario Frigerio, que es el tío,
es el que, según todo parece indicar, se va a salvar. Ocupaba el cargo, ocupa todavía, de subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción del Ministerio de Defensa. Vamos a ver. Ahí 2-1, pierde 2-1. Ahí pierde 2-1. Oscar Aguad, ha sufrido la baja de alguien a quien... ¿El yerno cae? El yerno, o sea, el yerno debería caer porque es el marido de la hija, entonces debería caer. Esto está previsto en el decreto. Claro, está previsto el decreto porque el grado de consanguinidad tiene que ver con la hija, no con el yerno, que es un pariente político. Claro, en este caso... Y además no sabía nada. Exactamente. Ahí está el tema. Ya lo contábamos esto. En este caso no tenía ningún antecedente previo. Es diferente de lo de Octavio Frigerio, que fue interventor IPF. Y digamos, los Frigerios, además, su solo apellido, que han compartido militancia con Frondizi en materia de petróleo, digamos, tienen que ver mucho con el debate sobre la historia del petróleo en la Argentina. Ahora, este muchacho mucho con la historia, el Rodrigo de Loredo, con los satélites que se supiera, no tenía mucho que ver, salvo ser hombre de confianza de Oscar Aguad, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Carolina Stanley, con la ministra de Desarrollo Social, porque ahí tiene una suerte de virtual empate. Su prima estaba designada como en la jefatura de gabinete de ministros como jefa de gabinete de asesores de su propio ministerio, del ministro de su prima. En ese caso debería estar excluida. Primo Zafa. Debería estar excluida, pero bueno, es el mismo apellido. Y Federico Salvay, que es su marido, sí claramente queda afuera, porque además tiene una trayectoria política y porque es un hombre de confianza de la gobernadora Vidal. No está puesto ahí por ser el hermano, el marido de, sino por sus propias virtudes. Independientemente de cualquier discusión sobre sus virtudes, está puesta ahí, designado ahí, porque lo quiere así la gobernadora bonaerense. Vamos con el último caso, que es el de la ministra. Esto es lo que te digo, que no hay incompatibilidad entre administraciones diferentes. Ciudad, provincia y nación. El presidente Macri dijo dos cosas que son para tener en cuenta. Lo que dijo es que no pueden ser parientes designados a partir de ahora, con lo cual había ahí un vericueto como para esquivarlo. Y la otra cuestión que dijo, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, yo no sé si el presidente lo sabe, pero el Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal. El Poder Ejecutivo es él. Los ministros son sus colaboradores, pero el Poder Ejecutivo es solamente él, de modo tal que si aplicara a rajatabla la letra, no podría él nombrar parientes directamente, pero los ministros no tendrían ningún problema. Pero esto es una disquisición que no tiene que ver con el centro de la cuestión. Me dejas un caso que zafa, cortito. Sí. Gladys González, Manuel Mosca. Gladys González, senadora, Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Son cargos selectivos. Claro, bueno, son marido y mujer, zafan, obviamente. En los cargos selectivos queda Patricia claro que tenía un montón de parientes. En una época circulaba un detalle con la cantidad de parientes y favorecedores que tenía Patricia Bullrich. Sin embargo, solamente el hijo se va. Mira, aquí hemos resumido solamente en 8 funcionarios. En el caso de Patricia Bullrich, Francisco Naguieri, que es el hijo de la ministra de Seguridad, es director de gestión del Proyecto Sur en la Secretaría de País Digital. En el caso de Patricia Bullrich es este cargo solamente. Hay otras personas que estuvieron vinculadas y que aparecieron mencionadas en algún momento en la función pública. En este momento, el cargo directo más cercano es este. Nosotros, te decía, hemos elegido solo a 8. La lista que habíamos confeccionado supera los 20 funcionarios que tienen designados parientes. Vamos a la próxima placa. Estamos hablando de Guillermo Dietrich. Guillermo Dietrich tiene designado a Juan Pablo Álvarez Echagüe, que es su cuñado en el Instituto Argentino del Transporte. Pero este Álvarez Echagüe no era también, tenía que ver con una empresa de cartelería en estaciones de subte. PC Publicidad, se llama, lo contó Néstor Espósito. ¿Es el mismo? Sí, la familia de Álvarez Echagüe fue toda funcionario de Scioli, también de Alberto Pérez, en la gestión Scioli en Provincia de Buenos Aires. Están eso resuelven la grieta. No tiene ningún tipo de problema. Y es cuñado de Dietrich. Yo lo contó Néstor acá hace 2 semanas. Además, vienen trabajando en el tema de lo que llaman los chupetes, o la publicidad estática, la publicidad en la vía pública, en la capital federal, en la nación y en la provincia de Buenos Aires, indistintamente y en todos los tiempos, más allá de quién fuera el signo político del que está gobernando. No creo que se haga mucho problema, entonces por eso es un caso. Bueno, a ver, el ministro de Turismo, ¿qué da? Queda el ministro de Turismo, que aquí sí ha sufrido una baja y ya se concretó, que es Gustavo Santos. Este es un ministro fantasma, ¿eh? No se sabe nada de este. No se sabe nada de él. Está de viaje. Está haciendo turismo, Rolando. Es el ministro de perfil más bajo del gabinete, su hijo, Matías Santos Crossel. Además, ¿qué va a hacer si con lo barato que está el dólar, cada vez viene menos gente? Claro. Bueno, en este caso en particular lo había designado como jefe de gabinete de asesores de su propio ministerio. Es decir, puso gente de confianza y quién más de confianza que su propio hijo, bueno, es uno de los primeros que ha presentado la renuncia. Bueno, y en términos de plata.
Sabés que estaba mirando... ¿El ahorro sí, poco? Sí, estaba mirando... Sabés que el presidente tiene un tema con los funcionarios y sus parientes, ¿no? Recordemos el decreto que permitió blanquear mucho dinero a los parientes de los funcionarios. Ahí en ese momento muchos parientes... Sí, que fue una modificación hecha por el decreto reglamentario. Un decretazo. Y en ese momento muchos blanquearon dinero que no pagaron impuestos, un 35%, y simplemente pagando el 10% quedó blanqueado. En este caso hablamos de funcionarios, parientes y arcas públicas. Desde el Ejecutivo trascendió que se ahorraría algo así como 1.500 millones de pesos, que para mí, para nosotros es mucho dinero, ¿no? Pero cuando lo comparás con los 250.000 millones de pesos que se pagan todos los años en Levax, es una moneda. Y si lo comparás, Rolo, con lo que se gastó el Poder Ejecutivo, el presidente, este fin de semana en recorrer Europa, donde pagó un avión privado $16.000 la hora, el alquiler, prácticamente se gastó esos 1.500 millones de pesos. Solo en la gira. Pero una sola vez. Bueno, por eso te digo, vos estás hablando acá, si es una decisión política o administrativa por ahorrar dinero, pero queda clarísimo que es una señal política, porque si hablamos de dinero no es representativo 1.500 millones de pesos en lo que es el Estado, el presupuesto y sobre todo con lo que tiene que ver con las Levax. Vamos a dejar un poco de lado las finanzas del gobierno y la necesidad de recuperar un poco la iniciativa, predicando con el ejemplo, por lo menos en un recorte que después se discutirá si es cosmético o no. Y vamos a hablar de algo, vamos a retomar un caso que hablamos la semana pasada. Ustedes recuerden que la semana pasada en San Pedro hubo un caso muy sonado, la muerte de un policía de 25 años en un tiroteo donde muere un delincuente y otro se escapa. Ahora se sabe quién era el delincuente que se escapó porque lo detuvieron. Y lo que hay detrás de esa detención no es solamente un caso más de un robo y de un tipo que mata a un policía y que queda herido, sino que es otro caso de la ineficiencia judicial, de cómo cualquiera puede irse, aunque tenga una sentencia por la cabeza, se puede ir a su casa, puede volver al lugar donde delinquía y protegido por la policía puede volver a chorear. Hay que matarlo, maldosazo, pegar la cabeza, golpe este. Pero hay que matarlo. Roberto Gerardo Branto no tenía que estar libre el jueves de la semana pasada cuando participó del asesinato del joven policía de San Pedro, Nelson Lillo. ¡Son putos acá! ¡Falta huevo! ¡Ponga huevo, hagan cagones! ¡Cagones mierda! Este es el video, el momento en donde la gente, los vecinos, personal de la municipalidad que está aquí a unas 5 cuadras y uno de los amigos de este oficial agarra el casco directamente, se bajó de la moto y se lo tiró. Y le tiró nuevamente en una segunda oportunidad el casco en la cara directamente a este delincuente, producto de la bronca. Branto, conocido como El Zurdo, es un delincuente de 56 años que tenía vigente una condena a 28 años de prisión. Lo habían condenado por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda y portación ilegal de arma de guerra. A pesar de eso, el Juzgado de Ejecución Penal número 1 de San Isidro lo benefició con salidas transitorias. El 17 de octubre salió de la cárcel con permiso y no volvió nunca más. ¡Hijo de puta, hay que matarlo! La semana pasada sumó un antecedente más a su ficha. Integró la banda de 3 asaltantes que quisieron llevarse la recaudación de un camión que hacía el reparto de alimentos en un supermercado chino en San Pedro. Escuchó la voz de alto de Lillo, sacó un arma y empezó a disparar. Todavía no está claro si fue él o alguno de sus compañeros quien ejecutó el disparo que asesinó a Nelson Lillo. Era un compañero, un amigo, un excelente funcionario. Y cuando la noticia sucedió, no sabía quién era la persona. Y lamentablemente es como si hubiese sido mi hijo, porque el dolor lo tengo acá. Por el tiroteo, Branto quedó herido en el abdomen y en una pierna. De hecho, antes de volver a prisión, realizó una escala en el hospital. Su ingreso fue complejo. Se topó con familiares y amigos del policía asesinado. ¡Déjate morir, hijo de puta! ¡Hijo de mil puta! ¡Muriendo! ¡Concha tu madre! Roberto El Zurdo Branto, en 1995 participó del asalto a la sucursal Varadero del Banco Río. Ese golpe lo dio junto a Rodolfo el Ruso Lorgman, uno de los delincuentes más buscados de la última década, quien cayó en febrero de 2017 en Portugal después de permanecer 14 años prófugo. Branto fue preso poco después de aquel asalto, pero en 1997 se fugó del penal de Devoto. Así siguió ligado al delito con la banda de Lorgman.
Le achacan los secuestros de Christian Scherer en Corrientes y de Patricia Nine en Moreno. En noviembre de 2001, Branto siguió robando. Esta vez lo detuvieron con uno de sus hijos después de un asalto a la sucursal del Banco Francés. En 2004 fue detenido otra vez, esta vez por liderar una banda de secuestros extorsivos. En octubre del año pasado se fugó después de una salida transitoria que le dieron a pesar de todo este prontuario. Enseguida volvemos a este caso de justicia idiota y a explicarle cómo es posible que a alguien le dieran salidas transitorias para que se fugue 10 años antes de que se cumpla su condena. Enseguida lo vamos a analizar, pero Néstor, hay una carta de Hugo Moyano a Mauricio Macri. Hugo Moyano le respondió a Mauricio Macri esta mañana. El presidente le había pedido a Moyano que no se metiera con su padre, un hombre de 87 años ya retirado de actividad empresaria. Hugo Moyano le respondió esta noche que si él no debía meterse con un hombre de 87 años, Macri debía saber que se había metido con millones de jubilados, a los cuales la reforma previsional los va a perjudicar, entre ellos a su propia madre, una mujer que, leo textual, si no fuera por la ayuda familiar, no podría tener una vejez digna. Además, le recordó, lo felicitó a Macri por haber podido desvincularse en trámite express de los Panama Papers, y contrapuso que en otras causas en las que el presidente estuvo procesado, la justicia no fue tan expeditiva. Finalmente le dijo que en cada una de las acusaciones que pesaron en contra de Moyano fueron falsas y denunció una persecución en su contra. Esta es una carta que, como reacción a las declaraciones de Macri, le envió a última hora de la tarde Hugo Moyano. Bueno, vamos a poner en contexto esto, porque si no, esta es una Argentina esquizofrénica, es un país donde es como el libro de arena de Borges, donde uno borra la página y después todo lo que había antes no existe más. Hugo Moyano, muchachos, es el mismo que hace 2 años se abrazaba con Macri al pie de la estatua de Perón con el Momo Venega que oficiaba de Celestino, ¿no? Ahora, 2 años después, y fue el que pactó con Daniel Angelici, el alfil de Macri en el fútbol, el control de la AFA para apartar a Marcelo Tinelli y a Donofrio, ¿no? Entonces, ahora se rompió la alianza porque el gobierno teme que Moyano de alguna manera empiece a desmarcarse del gobierno y le complique la calle. Tanto es así que el 22 de febrero, casi como en un protocolo previsible, Moyano padre y Moyano hijo han llamado una marcha a la que se van a sumar los líderes piqueteros que se enteraron este fin de semana que les iban a recortar parte de los planes que les da el Ministerio de Acción Social. También hay que decir que el jueves, atención con esto, en el juzgado federal de Luis Armela, se va a definir si a Moyano lo procesan por lavado de dinero. Está imputado en una causa por lavado de dinero por sus casas. Está imputado en una causa de asociación ilícita por las barras. Pero ojo, porque ya sabemos que en este país una causa de lavado de dinero no se le niega a nadie y una causa de lavado de dinero, cuando se aplica la famosa doctrina Irurzun, te puede meter preso. La carta es durísima, Rolando, estamos releyendo ahora, pero arranca con un gesto casi amable. Le dice, estimado señor presidente. ¿Viste? Me conmoviste. Sí. Me conmoviste. Ahora sí vamos a volver a lo que les contábamos antes. Cómo la justicia idiota o las cosas inexplicables de la Argentina hacen que un tipo que tenía una condena a 28 años de prisión salga 10 años antes con salida transitoria y se vaya, se fugue. Pero no solo esto, es tan irritante, es tan, ¿cómo decirlo? Es un insulto a la inteligencia que un tipo que es un ladrón pesado, que era de la zona de Varadero, no se va a esconder al medio del monte cuando está prófugo, no se va a esconder a otra provincia, no se va a meter en alguna villa del conurbano, sino que vuelve a Varadero. Entonces, esto, cada vez que uno ve uno de estos casos, dice, muchachos, este se escapó de la cárcel y volvió a Varadero porque en Varadero sabía que iba a tener algún policía que lo proteja. Es una teoría, pero aquí lo tengo a Esteban Trebú que me cuente un poquito más qué se sabe de Branto. Branto el viejo, porque Branto joven finalmente zafó del choreo en Varadero. Sí, son Branto Ayala, el viejo, Branto Correa, el hijo, ¿sí? que no tiene ningún pedido de captura al respecto. Antes que nada, Rolo, vos sabés que se está debatiendo bastante en la provincia de Buenos Aires para qué sirven los tribunales de ejecución penal. Acá el Tribunal de Ejecución Penal número 1 de San Isidro le dijo, salga, mi amigo, no hay ningún tipo de problema, le faltaban 10 años. No, salga y vuelva cuando quiera a la cárcel. 2027 cumplía la condena, 10 años antes le dieron las libertades transitorias. La gran mayoría de los jueces de ejecución penal en los expedientes se firman ante la corbata
¿Me entendés? Firman cualquier cosa y pasó lo mismo con la chica de La Plata que terminó ante las balas de este asesino. ¿Te acordás que le habían firmado la salida transitoria? ¿Te acordás, Rolando? Sí. En Ringueret, sí, el juez Villafañe. Bueno, esto es algo parecido. Estamos hablando de... Además, insisto, a ver, hay que ver una cosa, se hace todo un procedimiento con lo que cuesta condenar a alguien en la Argentina. Lo condenan, hay un tribunal oral, hay apelación hasta que la sentencia queda firme. Con lo que cuesta meter a alguien en cana, después viene un juez de ejecución penal y desnaturaliza toda la sentencia. Sí, además termina firmando... Sin haber laburado y sin saber quién es el tipo. Además, ¿sabés qué, Rolo? Hay una planilla que es tipo como si fuese un formulario que se llena y todas las liberaciones son iguales, Rolando. Tienen los mismos argumentos y el juez lo único que hace es firmarla. Le cambian el nombre y todo igual. Y sale con fritas. Como la máquina de hacer chorizos. Así, ni más ni menos. Rolando, es realmente indignante y no hay ningún tipo de cambio. Pero si ustedes no nos creen, vean quién era Branto Ayala. Bueno, Branto Ayala primero tenía un informe negativo del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ergo, el juez de ejecución penal no debería haberlo largado. No obstante ello, lo largó. Este hombre está acusado ahora directamente de ser el asesino del policía tan joven y heroico él de San Pedro, Nelson Lillo. Se sospecha que fue Branto Ayala por la manera en que le disparó. Le disparó en lugares donde el chaleco antibala no lo protegía. Por eso lo terminó matando. Es un tirador avesado con un prontuario muy, pero muy profuso. Tenía que haber estado preso, lo decíamos recién, alguien lo largó. ¿Quién? El tribunal número 1. 10 años antes, volvamos a esto. El tipo tenía una sentencia de 28, había cometido hechos graves. Tenía varios episodios que se unificaron en una sentencia de 28 años de prisión. Tenía que salir en el 2027 y lo soltaron para salidas transitorias y nunca más volvió en el 2017, 10 años antes. Indignate más, Rolando. ¿Por qué? ¿Cuántos se robaron del camión de galletitas en San Pedro la semana pasada? 100 lucas. 100, aparecieron 19.900. Tuvo viático, gastó en viático a los 80. A nadie le cierra, Rolando, como este hombre que es un capo de Lampa, un alto mafioso, esté robando un camión de galletitas en San Pedro. Solo que sea con complicidad de la policía. ¿O robaba para la policía este hombre? Por eso ahí cierra lo que yo te digo. ¿Por qué los tipos vuelven al lugar donde son conocidos? ¿Sí? ¿Por qué si quiere zafar y está prófugo, por qué no se va a un lugar donde nadie le conozca la cara? Varadero, no estamos hablando de Nueva York, vuelve a Varadero. ¿Cuánta gente puede haber en Varadero? Y debe volver a un barrio donde lo conocen, donde vuelve a la casa de la familia. Si cualquiera de nosotros quiere estar prófugo, no va a volver a la casa de la vieja. Estos vuelven al mismo lugar porque tienen un acuerdo con la policía que no los van a ir a detener o que si lo van a detener les van a avisar. Rolando, el fiscal Manso, que lleva a cargo la instrucción en San Pedro, cree, o en una de las hipótesis, es que la entrega del día sábado fue pactada. Es decir, no es que hubo un tiroteo y que lo buscaron por ningún lado, sino que entre la policía y demás se acordó que este hombre y encima el policía que lo detuvo seguramente va a decir que después de arduas tareas de inteligencia dieron con el paradero del prófugo. Bien, acá tenemos padre e hijo, Branton Ayala, Branton Correa. Branton Correa es quien asesinó a un integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense y estuvo 10 años en cana. Hoy el fiscal le levantó el pedido de detención, aparentemente no tuvo nada que ver en este hecho, en el crimen del policía, aunque sí es un asesino hecho y derecho, de hecho estuvo condenado, y todavía hay un prófugo que lo están buscando en un lugar que se llama Río Tala, que pertenece también a Varadero y aparentemente es el vecino del primer robo, el primer asesino, Morel. ¿No sé si te acordás, Rolando? Sí. Es al que lo mataron. Bueno, aparentemente este prófugo, aún no identificado, es vecino de esa persona. Hoy se negó a declarar Branton Ayala, seguramente mañana va a ser trasladado a una unidad penitenciaria porque todavía, producto de las heridas, está en un hospital. Lo que sería interesante es que alguien abra una investigación, aunque no sea una investigación jurídica, y den los nombres de los tipos que soltaron a este almita de Dios a la calle para que termine matando a un policía. Digamos, el juez, ¿sí? El policía de la zona no sabía que lo estaban buscando, nunca había leído una circular de que ese tipo estaba prófugo, nunca había llegado una circular a Varadero. Ninguno de todos los jefes de policía que pasaron o de los comisarios de esa zona recibieron nunca una circular. Y si la recibieron, ¿por qué no lo fueron a buscar? ¿Por qué no fueron a averiguar? O son inútiles o son corruptos. En cualquier caso, se deberían haber ido, lo deberían estar echando en este mismo momento. Pero igual no va a pasar nada. Rolando, el juez Villafañe, que liberó a Pepito Chegaray, el asesino de esta chica en Ringuelé, en La Plata, sigue en su cargo. Es más, seguramente ahora está de vacaciones, como hacen casi todos los jueces en enero. Sí. Pero nosotros ahora vamos a hablar de lo que pasó en Liniers hoy, donde sigue el combate por nada menos que el territorio, por la calle, por el espacio público. Pelear por el espacio público se ha vuelto una costumbre en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué?
porque es un lugar donde transita mucha gente y la pelea entre los que ocupan la vereda y los comerciantes se ha convertido en una batalla que tiene diferentes episodios y hoy volvió la batalla por Liniers. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. En Liniers. Esto es en el marco de la lucha de los manteros por los últimos desalojos que ocurrieron. Ellos hicieron un censo propio y quieren sostener la posibilidad de seguir trabajando ahí. Las soluciones que les está ofreciendo el gobierno de la ciudad no los conforman a este grupo, que dice que los que arreglaron con el gobierno de la ciudad son punteros políticos, no son los verdaderos manteros. ¿Cuántos serán? ¿15? ¿20? En su gran mayoría mujeres peruanas, bolivianas, que formaban parte de las manteras que estaban en este lugar, y la verdad que son las más bravas, ¿eh? Mirá lo que son las mujeres, mirá. Oya. Ahora la situación está mucho más caldeada porque evidentemente se han quedado en este lugar. Vení por acá. Se han quedado en el lugar y es la policía, fíjate lo que es esto, con sus escudos, resistiendo el avance de las mujeres. Ustedes fíjense cómo apoya. Mirá lo que es esto. Mirá la patada, mirá, ¿ves? Este es el que pega de atrás, ¿ves? Mirá, ¿ves? Están habilitando el tránsito, la gente lentamente. Ustedes fíjense cómo es un grupo de mujeres las que ha quedado en la parte delantera y no se quiere ir. No se quiere ir. Están ahí peleando prácticamente cara a cara con la infantería. Gabriel Arias Carabajal es vecino de Liniers. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Liniers? Lo que generalmente... Después de hoy, de este último round. Básicamente, esto no vendría a ser un último round porque siempre va a recomenzar porque hay un negocio muy grande dentro del lugar. ¿Vos pensás que pueden contrarrestar el desalojo de la Hoy salió el dirigente diciendo de que ellos le pagaban a la Fiscalía, que le pagaban directamente a Espacio Urbano. ¿A la Fiscalía? Sí, obviamente. ¿Vos te acordás cuando yo te dije que yo hacía todas las denuncias en la Fiscalía y me las mandaban todas a archivo? Yo llevé una pericia criminalística a riesgo preventivo que la pagué en mi bolsillo. ¿De qué pasaría si explotaban las garrafas que estaban en Liniers? Me las mandaron todas a archivo. O sea, te hicieron pasar por loco, va. No, fue peor. Porque esta pericia demostraba lo que hubiera pasado. Yo apagué una garrafa que se prendió fuego y no me tomaron la denuncia. O sea, es muy grave el tema. Cuando yo fui al Ministerio Público Fiscal, a mi causa y las de todo el mundo las mandaban a archivo, mientras se vendían droga y pasaban cosas, pero a morir. ¿Qué termina pasando con esto? Te voy a explicar. Yo tuve una reunión que vino el ministro, ¿sí? Martín Ocampo, a Liniers. Está grabada en video, en mi Facebook está. El hombre me mintió en la cara y en el final del video, cuando empezó a mentir en la cara, se lo recontradiscutía a fondo porque él decía que en mi causa, donde llegó a resultado positivo, por 245 kilos de cocaína, más 238, la habían impulsado ellos. Cuando ellos fueron una manga de inútiles que la mantuvieron durante 3 años parada, ¿sí? Con la misma prueba no llegaron a nada. Inútiles o no, ahora han sacado los manteros. Yo no digo eso. Lo que yo te digo es que durante 3 años se vendieron droga a un montón de personas y el efecto colateral de eso significan muertos. Entonces, cuando una justicia no funciona, hay muertos de por medio. Si vos me decís que una justicia pero en funciona... el largo plazo algo hicieron. Hasta ahora, digo, porque recordad que en Liniers era peor que en Once, porque había directamente, los puestos eran
tipo kiosco y de cemento. Lo tuvieron que tirar con topadora, manejado por la barra. Sí. Incluso yo recuerdo, no sé si lo contaste vos acá, que ya había llegado también a haber dudoso colombiano al frente de esos puestos. Pero yo te voy a contar algo. Martino Campo fue fiscal general del Ministerio Público Fiscal. Hoy es ministro de Seguridad. Germán Garabano, fiscal general del Ministerio Público Fiscal. Tengo notas mandadas a todos ellos, nunca las respondieron. Nunca. Básicamente, el juez federal que a mí me tomó la causa... Bueno, pueden decir que no manejaban las policías. No, te voy a explicar, porque ellos me la mandaban al archivo, a Carlos Pellegrini 211. Me mandaban una causa por drogas a un juez de faltas, de tránsito. ¿Y qué hicieron? Cuando yo la fui a buscar a Carlos Pellegrini 211, no existía directamente, no había llegado. ¿Qué hice? Obviamente, te portás bien, porque están con mucho laburo, compré una docena de facturas para que las chicas me lo buscaran. Nunca llegó. Me dijo, decile al fiscal que tenés ahí, en Paseo Colón, 1333, que me dé la acusa de recibo, porque nunca llegó, nunca mandaron nada. Bueno, espera, porque no vamos en los alambiques de los judiciales, nos podemos perder. ¿Qué pasa hoy en Once? ¿Cómo está la batalla de la calle? Liniers, perdón. ¿Cómo está la batalla de la calle? La batalla de la calle es simple. Hay un montón de gente que se anotó, que no es mantero. Hay mucha gente que... Ese es un clásico, sí. Sí, pero son un montón. Clásico de la picardía criolla. Claro, pero... Y un montón de manteros que quedaron afuera. Claro, y muchos manteros que vinieron de Once a Liniers. O sea, estaban en Once y vinieron a Liniers una vez que se fue el desalojo de Once. El problema que tenemos los vecinos y la gente... ¿Hoy las calles están libres o no? Sí. ¿O aparecen...? Hay algún que otro quedó un chorros o una cosa por el estilo, pero ya está muy libre la calle, entonces se evidencia mucho. Pero hay manteros organizados que prometen volver a resistir. Dicen que para el miércoles van a volver a... Sí, pero el problema radica en otro lado. El problema radica en que vos, fíjate esto, vos te fundís con un negocio, ¿no? Y vos vas a levantar la quiebra pagando todo y el síndico te tiene 5 años para ver cómo salís de eso, ¿no? Esta gente hace 10 años que está cometiendo ilícitos y si yo cometo ilícito y ando todos los días a 200 kilómetros por hora con el auto, cuando llegue a los 10 años me van a decir, tenés tantas multas por andar a 200 kilómetros por hora y las vas a tener que pagar. En cambio, a ellos, que vendieron droga, que hicieron 3 millones de kilómetros y fundieron a medio mundo, le van a dar un premio y le van a dar un curso para salir. Entonces, ¿yo qué quiero? No quiero pagar más nada y que me digan, yo no pago más ninguna boleta, no pago más nada. Entonces, quiero que me den un curso para no andar más rápido, para no lo que sea, y no pagar más nada. Es injusto. Al ciudadano argentino lo enterramos a morir. La política es el arte de lo posible. Es lo que se puede hacer. Pero no, pero esto es un desastre. Porque básicamente no le podemos pagar a los jubilados y le vamos a dar 14.000 pesos a una persona que estaba vendiendo droga en la calle. Hay que probarlo. Pero hay fotos, hay videos, es un quilombo lo que hay. Aparte, nosotros que estábamos ahí, te digo que es alevoso. No es un poco. Perdón, aún esté vendiendo cinturones, cigarrillos, lo que sea. Sí. ¿Por qué va a haber que darle 14.000 pesos? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Bajo qué concepto? Yo digo, ¿por qué? Porque yo me siento un pelotudo. O sea, como argentino, habiendo pagado todo, pues sí soy un boludo, porque me fundí con una quiebra, pagué el pago total de mi quiebra. Entonces digo, fui un boludo. Otro agarra y sacan préstamos en 3 millones de kilómetros y se forran en guita antes de fundirse. ¿Mejora la calidad de la facturación de los comercios o va menos gente? No, mejoró mucho, inclusive los negocios de comida. Pero aparte, convengamos esto, cuando hicieron el allanamiento había comida en mal estado. Sí, bueno, eso es un clásico. Sí, pero eso termina en el hospital y después lo pagamos nosotros. Porque esa gente va al hospital intoxicada, también sale de nuestro bolsillo. Él está hablando de economía. Tenemos el 66% que se va en ¿qué? En gasto social. ¿No es cierto? Claramente, sí. Bueno, tenemos el 66%, una parte del 66% son todas las intoxicaciones, todo lo que tenemos que los quilombos en los hospitales. Lo que pasa es que el Estado participa para incluir, no para excluir. Si en realidad invierte 14.000 pesos en recuperar una persona, se trata de que sea parte de todos nosotros. Pero no trata de matar lo que vamos a hacer. La realidad el Estado hace eso, distribuye el ingreso para incluir gente, no sería excluirlo. Esa es la realidad. No, ahí me parece que el debate es que hay derechos inclusivos, pero nunca hay obligaciones, digamos. Este es el punto. Eso también, sí. A nosotros nos caben más obligaciones que derechos. Hay otros donde efectivamente está bien que tengan derechos, pero de vez en cuando estaría bien que le apliquen alguna obligación. Sanción. ¿No? Aparte, obligación y sanción. Hicieron mucho daño. Durante muchísimo... Mira, había 4 locales de bazar que vendían todo lo que sería referente a la cocina. Se montaron 2 personas a vender en una esquina. Fundieron a los 4 locales. Gabriel, no tenemos que ir. Tenía 4 personas, 3, 4 personas. Nos tenemos que ir, gracias por el testimonio. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.
Lo más importante es la salud. Por eso tenés que tener Protegerte 365. Cobertura nacional, medicamentos, media y alta complejidad. Llama al 011-4371-0781. Protegerte 365. Empresa líder en prestaciones ambulatorias.